Vale, ¿dónde estábamos? Ok. ¿Dónde estábamos? Estábamos hablando del tema de que yo había tenido esa corazonada de que el Bhagavad Gita era un libro que hablaba de amor. Sí, claro. Entonces yo te decía que lo que yo sentía del Bhagavad Gita, ¿no? Como siempre lo había, o sea, entendido en realidad, más que un libro del amor, o sea, finalmente todo lo que está vinculado por Krishna y todo lo que hace Krishna, inclusive hablar el Bhagavad Gita, o sea, dentro de la escena de la batalla de Kurukshetra, es un acto de amor, es un acto de compasión, porque es un acto para guiar a las almas hacia esa conexión con él. Pero el Bhagavad Gita como tal se le conoce como un libro del Dharma, ¿no? Entonces, donde Krishna está dando como una especie de manual de cómo la jiva, o sea, el alma espiritual puede llegar a él, ¿no? A través de qué caminos, y de caminos sumamente delineados. Entonces habla, por ejemplo, del camino del karma, o sea, el camino del karma, que es el camino de la acción. Y cuando habla de la acción, o sea, y cuando habla del karma, hay un camino como muy delineado, ¿no? Que tiene como subcaminos dentro de él. O sea, el Bhagavad Gita es un libro impresionante porque realmente tiene muchísimo como información, y no simplemente mera información, sino algo que se puede poner en práctica y que va de acuerdo a la cualificación de cada persona, o sea, al nivel de conciencia de cada persona, porque tenemos que entender que no todos los seres humanos tenemos el mismo nivel de conciencia, y por ende no todos podemos llevar el mismo camino, ¿no? o ejecutar las mismas acciones para llegar a él, porque no se puede, sería artificial, o sea, no es posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Mucha gente habla de karma, ¿qué es el karma? ¿No? El karma, sobre todo en Occidente ahora se utiliza muchísimo, pero el Bhagavad Gita define karma como acción prescrita, ¿no? Entonces, acción prescrita quiere decir que es un tipo de acción que se encuentra dentro del marco védico. ¿Qué es el marco védico? El marco védico es como una forma, un código moral de comportamiento, ¿no? Entonces, digamos que una serie de reglas, de regulaciones que pertenecen a un tipo de camino específico, ¿no? Entonces, si uno realiza esas acciones, quiere decir que está haciendo el karma adecuado, y si uno no realiza esas acciones, estás incurriendo en akarma, que es akarma, claro, que es la no acción. Es un poco confuso, ¿ok? Es un poco confuso, pero lo que voy es de que Krishna realmente está explicando diferentes tipos de procesos. Empieza con el karma, luego con el yoga, con el jnana, ¿no? ¿El jnana yoga quiere decir? El jnana yoga, okay. El jnana es alcanzar, digamos, que la verdad absoluta a través del conocimiento trascendental. Sí. Y luego está el camino del yoga místico, que es el Ashtanga yoga, Hatha yoga, ese tipo de procesos, ¿no? Y finalmente, a través de delinear todos estos procesos, llegas al último capítulo del Bhagavad Gita, ¿no? El capítulo 18, donde precisamente Krishna habla este verso que estábamos comentando hace un momento. Sí, te lo voy a... ¡Ay! No lo puedo leer porque lo tengo en el móvil. Vale. Que es este de Marmana Bhava Mad Bhakto, es ríndete a mí, conviértete en mi devoto, ofréceme reverencias, ahorita no me acuerdo exactamente, o sea, el verso... Entrégate a mí por completo. O sea, entrégate a mí por completo. O sea, básicamente el verso está diciendo entrégate a mí por completo con devoción. Y si tú te dedicas a mí ejecutando el camino del Bhakti, no tienes que realizar todos estos otros procesos. Entonces, eso es interesante porque, por ejemplo, yo le hice la pregunta a mi maestro, ¿no? O sea, es necesario que uno, porque finalmente el Bhagavad Gita y los Vedas son como una escalera, ¿no? Entonces uno va pasando del karma yoga, jnana yoga, el yoga, ¿no? Y finalmente pues uno llega al Bhakti. Y le pregunté si es necesario atravesar todos estos procesos, ¿no? Para poder finalmente llegar a la devoción pura por Krishna. Y me dijo que no era necesario si uno tiene la posibilidad de conocer a un devoto puro, que no, tampoco es algo muy fácil, ¿no? Claro, muy común, claro. Pero de conocer a un devoto puro de Krishna, uno puede como interrumpir ese proceso y
dedicarse exclusivamente al bhakti, ¿no? Entonces, sí. Cuando has dicho lo de que dedícate a mí y yo me encargaré, ¿cómo lo has dicho? Dedícate a mí y yo me encargaré de satisfacer. Yo me encargaré de eliminar todas, o sea, bueno, se traduce como pecados en realidad, o sea, de eliminar todos tus malas acciones. Lo que pasa es que dentro del marco védico es muy importante, o sea, el marco védico, que era lo que estamos hablando hace un momento, es como estas reglas que te permiten ascender en el camino espiritual, de acuerdo a tu nivel de conciencia. Es muy importante saber cómo ubicarse dentro de este marco védico, como hablábamos, ¿no? Si estás en el karma yoga, si estás en el dhyana yoga, en lo que sea que estés, pero seguir esas regulaciones. Okay. Entonces, cuando uno deja de seguir esas regulaciones, es cuando, digamos que caes en pecado, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, estás como cayendo en lo contrario a lo virtuoso, o sea, ¿no? Ya. Es que no sé por qué me ha conectado con eso que dice Jesús en el Nuevo Testamento, por boca de Dios, que viene a decir, déjalo todo, entrégate a mí y yo me encargaré de todo. De ti, claro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Solamente como para terminar la idea, ¿no? Si uno no cumple con esos dharmas, con ese deber, digamos que estás incurriendo en pecado, ¿no? Entonces, si tú te dedicas al 100% a Krishna y dejas de hacer esas actividades que están dentro del marco, digamos que de lo moral, ¿no? Como, no sé, imaginemos una persona casada, ¿no? Entonces una persona casada tiene que cuidar del otro, ¿no? Si tienes tu mamá, tu papá, tienes que cuidar de tus padres, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, si tú dejas de hacer estas cosas, no pasa nada, porque te estás rindiendo por completo a mí y no vas a tener que pagar las consecuencias de simplemente abandonar esa acción, abandonar tu deber. Sí. En el Nuevo Testamento, pues lo mismo, ¿no? O sea, con respecto a un caso como ese, ¿no? Dice, entrégate a mí y no te preocupes por esas otras cosas, que de eso ya se ocupan los gentiles. Mira. Sí, es que Yukteswar fue el maestro de Yogananda y uno de los uno de los encargos que recibió Yukteswar fue escribir un librito, ¿vale?, donde poder comparar, donde poner de manifiesto, ¿vale?, que el Bhagavad Gita y el Nuevo Testamento en su esencia están hablando de lo mismo y están comunicando los mismos mensajes. Entonces, como eso quizá a priori no es muy evidente, ¿vale?, sobre todo por alguien que no es un estudioso de las escrituras, ¿no?, él hace ese gesto, ese esfuerzo y hace este librito pequeñito. Entonces te coge una shloka del Bhagavad Gita y te coge un versículo del Nuevo Testamento, ¿vale?, escoge aquellos en los que claramente puedes comparar y decir, es que están diciendo lo mismo, porque su propósito fue, o sea, el propósito que había detrás de escribir ese libro y de hacer esa comparación es enseñarle al mundo, ¿vale?, que aquello que se sigue en Oriente a través del Bhagavad Gita, pues es prácticamente lo mismo que lo que se sigue en Occidente. O sea, el propósito era unir el mundo, ¿vale?, a través de ese ejercicio de comparación entre las escrituras, ¿no? Decir, coño, si es que no estamos separados, o sea, estamos más unidos de lo que os creéis, ¿no? En un sentido general sí, o sea, digamos que en un sentido lo que une a todas las religiones o a los caminos que existen es el amor, pero el amor, como hablabas el otro día con Achutananda, y Achutananda te da un ejemplo súper simple, ¿no? Como el Hindi, por ejemplo, en español existe cuántas palabras para describir el amor, ¿no? O en inglés, cuántas palabras para describir el amor, pero en Hindi hay como 20 palabras para definir las gradaciones del amor, ¿no? Entonces, eso es genial. El amor es como un concepto que puede ser hasta, o sea, si uno piensa en el amor, puede ser como un concepto que parece como abstracto, ¿no? Entonces, bueno, en español tenemos guay, chupi guay. Pero bueno, ya. La cosa es que eso, ¿no? Entonces, hay ciertas semejanzas entre las escrituras, sí, pero al final no todos los caminos conducen a Roma, porque al final la meta de cada camino
si bien es el amor, es diferente porque hay diferentes tipos de amor. Hay diferentes tipos de éxtasis espiritual, hay diferentes tipos de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la comparación igual entre una escritura como el Bhagavad Gita y una escritura como el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, o sea, tiene sus limitaciones, o sea, puede servir hasta cierto punto, pero en realidad no, porque el Bhagavad Gita ha sido hablado literalmente por Krishna. Y dentro de la cultura, o sea, dentro de por ejemplo, los devotos de Krishna, Krishna es considerado Dios. Claro, es que... ¿no? Claro. Entonces, el Nuevo Testamento no está escrito por Dios. Está escrito por... O sea, es como raro, también raro encontrar la línea de la veracidad, digamos, que del Nuevo Testamento, porque, o sea, no hay un Guru Parampara, ¿me entiendes? O sea, ha habido como que se han perdido escrituras, luego no se sabe quién ha escrito qué, ¿no? Entonces, es como difícil, ¿no? Entonces también, una vez también escuché algo así como, o sea, si bien hay ciertas similitudes entre diferentes enseñanzas, caminos, lo inteligente es buscar aquel que es más completo, ¿no? Y entender también de dónde viene, porque uno puede hacer más o menos un estudio superficial de las cosas, pero yo te puedo decir, por lo menos al practicar Bhakti Yoga, que es muy profundo, muy profundo, y para entender realmente, o sea, el conocimiento del Bhakti Yoga no es solamente coger el libro del Bhagavad Gita y leerlo. De hecho, uno no puede entender el Bhagavad Gita simplemente por cogerlo y leerlo. No se puede, porque no es un libro ordinario, no es como ir a la universidad y estudiar el Bhagavad Gita ahí, ¿no? De hecho, me ha sorprendido en el libro que me habéis dejado, que pone en el Bhagavad Gita hay un primer... o sea, hay información codificada de primer nivel, información codificada de segundo, de tercero, sí, es muy confidencial. Sí. Es como, a veces, o sea, yo siento que es como una especie de cebolla, que tiene como varias capas. Entonces puedes leer un verso y al principio puedes entender una cosa y luego con los años, con la práctica, o sea, entiendes otra. De hecho, por ejemplo, hay un verso en el Bhagavad Gita que es Tat Vidi Pranipatena Pariprasena Sevaya Upadikshanti Yanam Yaninas Tatua Darshinam, es el capítulo 4. Y habla precisamente de cómo acercarte al conocimiento espiritual, ¿no? Entonces dice, la manera de acercarte al conocimiento espiritual es a través de un maestro espiritual, o sea, es la única manera. Primer paso, rendirte. O sea, pranipat es hacer reverencias. Y rendirse implica decir, Gurudev, maestro, estoy cansado de este mundo, no tengo la capacidad por mí mismo de poder entender estos temas trascendentales, por favor ayúdame, ¿no? La segunda es inquirir, o sea, es hacer preguntas. O sea, por ejemplo, yo me llevo el Bhagavad Gita, lo leo, ¿no? Pienso, medito, vuelvo donde el maestro espiritual, le pregunto, me responde. Pero eso no es suficiente tampoco. El tercer paso es hacer seva, y seva es servicio. Entonces el servicio te da un vínculo con ese maestro, ¿no? Entonces es como una combinación de varias cosas. Es como cuando te pones a cocinar, no sé, algo, ¿no? Entonces tienes que echarle un poco de sal, tienes que echarle un poco de condimento, tienes que echarle un poco de agua, o sea, no puede ser solamente una cosa. Entonces el conocimiento del Bhagavad Gita es un conocimiento vivo realmente, ¿no? Y que solamente se puede vivenciar, experimentar, entender cuando se practica de la manera adecuada, de la manera que Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita, ¿no? A través de estos procesos. Si no, uno puede entender algo, ¿no? Llevarse una idea de más o menos qué es, pero no realmente entender o autorrealizar este conocimiento. Total. El Bhagavad Gita, un libro dedicado a la relación con Krishna a través del amor, podríamos decir. Yo me quedo igual con la idea del Dharma. A ver, ¿cómo? El Bhagavad Gita, el libro del Dharma. El libro del Dharma. Sí. Vuélveme a recordar el Dharma.
Dharma significa responsabilidad, significa deber, ¿no? Entonces, básicamente Krishna habla de 5 cosas en el Bhagavad Gita. Yo creo que el Bhagavad Gita es como un libro para entender cuáles son las bases del conocimiento espiritual. O sea, antes de inclusive entender cómo funciona la relación de amorosa entre Dios y el alma, es entender quién eres, qué es el alma. Okay. ¿Qué es el alma? ¿Qué es este mundo material? Okay. ¿Cuál es la diferencia y la igualdad o la relación que existe entre el alma y Dios? Entonces el Bhagavad Gita toca esos temas, ¿no? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el karma? ¿Qué es todas esas cosas? Y finalmente, ¿cuál es el deber del alma? Entonces, cuando toca cuál es el deber del alma, porque claro, el Bhagavad Gita responde preguntas básicas, ¿no? Que se hace el ser humano, como ¿qué estoy haciendo acá en este mundo? O sea, ¿hay solamente una vida o hay más? O sea, ¿de qué se trata? O sea, ¿es suficiente con que viva, vaya al colegio, a la universidad, me case, sea exitoso profesionalmente? O sea, ¿qué más? ¿No? Hay gente que se hace esas preguntas, hay gente que no. Entonces el Bhagavad Gita responde eso y te dice, mira, la realidad es de esta manera, ¿no? Y te dice también cuál es tu deber. O sea, tienes un deber material, sí, pero también tienes un deber espiritual. Y tu dharma como ser espiritual es conectar conmigo, o sea, conectar con Dios, conectar en una relación de servicio amoroso. Para llegar a eso, antes hay que entender el contexto, todas esas cosas que nos rodean, todo lo que somos. El Bhagavad Gita te da eso. Es como, si quieres construir un edificio, necesitas tener una buena base. El Bhagavad Gita es esa base. Y a partir de ahí es que puedes crear este edificio del amor, precisamente. Pero es muy importante la noción de deber, ¿no? Entonces, sí, claro, implica un trabajo, implica una responsabilidad. Yo lo habría, si a mí me hubieran preguntado, yo hubiera dicho que el yoga es el libro donde se explica el yoga entendido como la ciencia de la reunión del alma con el espíritu. Es que yoga significa eso, o sea, yoga es unión, ¿no? Entonces es la unión del alma espiritual con Krishna. Y hay diferentes tipos de yoga, ¿no? Entonces está el karma yoga, jnana yoga, el yoga, o sea, todos esos finalmente es como lo que hablábamos hace un momento, es como una escalera. O sea, no todo el mundo está listo para seguir ese verso que querías leer hace un momento, de ríndete a mí, vuelve. De hecho, ese verso tiene como varios pasos también, o sea, tiene como varios niveles, porque todos son gradaciones, todos son niveles, no todos somos iguales, no todos estamos en el mismo nivel, ¿no? Entonces, claro, el primer paso es, ok, ríndete a mí, pero ¿qué significa? Ok, ofréceme reverencias, o sea, ofréceme respeto, entiende que soy merecedor de respeto, ¿no? Y luego poco a poco ya va llegando a unos niveles de amor, ¿no? Muy elevados. Pero hay un camino, ¿no? Hay varios caminos, digamos, que para ir avanzando hacia él. Y hay gente que de pronto uno ve, ¿no? Que esta vida es como, tiene una facilidad de rendición muy grande, pero en el Bhagavad Gita se contempla, y en muchas religiones del este, la reencarnación, o sea, el karma, el hecho de que esta no es la primera y la única vida en la que estamos en este plano. Entonces, ¿qué habrán hecho en vidas pasadas que finalmente en esta vida es como muy rápidamente conectaron y muy rápidamente se rinden, ¿no? Entonces, por eso también es importante no compararse, o sea, siempre es como leer tu propio pulso espiritual, ¿no? Saber situarte, saber en dónde estás. El Bhagavad Gita es perfecto para eso. Me ha gustado el concepto del pulso espiritual. Sí, o sea, en realidad son dos cosas. El maestro espiritual es básico, porque también nosotros no tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos, no tenemos la capacidad de ver nuestro propio corazón, las profundidades de nuestro propio corazón. Entonces, cuando finalmente conectamos con un maestro puro, de alto calibre, que tiene la
capacidad de ver pasado, presente y futuro, que tiene la capacidad de pasarte como un scan y saber exactamente en qué nivel estás, saber que es una persona 100% confiable, y también las escrituras nos dan las indicaciones para poder encontrar a una persona de este calibre, o mejor dicho, para poder reconocer, ¿no? Reconocer. Eso por un lado, ¿no? Encontrar a una persona de ese calibre que te pueda ver, que te pueda dar indicaciones, pero también es importante uno, o sea, ¿Sabes dónde está? saber dónde está, ¿no? Entonces es como una combinación de ambas cosas. O sea, el maestro igual no quiere una persona que no piense, ¿no? O sea, uno también tiene cierta... Me gustó que leí en el libro, ¿no? Que de la misma manera que el discípulo escoge a su maestro, el maestro también escoge al discípulo. Claro, claro, y eso era lo que le está diciendo Mausol Maharaj, lo que te está traduciendo a Chutananda cuando estábamos con Mausol Maharaj y estaba hablando en hindi con esta otra persona. Ajá. Está hablando de eso, ¿no? Usualmente el proceso para tomar refugio en un maestro espiritual es así, o sea, el discípulo va al encuentro del maestro y pasa por lo menos un año. Ese es el proceso tradicional, ¿no? Pasa por lo menos un año en el mat, en el templo con el maestro, y el maestro evalúa la calidad del discípulo y el discípulo también evalúa al maestro. Sí, ¿no? Sí, o sea, estamos tan acostumbrados a que es el maestro el que decide a qué discípulo acoger, ¿no? Que cuando escuchas que el discípulo también está en su derecho de preguntarse acerca de si él es el maestro adecuado, si no sé qué, no sé cuánto, o sea... No, y es necesario porque, claro, o sea, especialmente ahora, o sea... de juzgar, de no criticarlo, sino de objetar acerca de lo que pueda decir, de discriminar, exacto. ¿no? De discriminar. A pesar de que nuestro poder es limitado, es pequeño, o sea, si seguimos las escrituras en relación a cómo ver, ¿no? Y sobre todo también es un proceso de oración, de pedir. O sea, se dice también que, por ejemplo, la misericordia de Krishna, o sea, que el maestro espiritual es como la gracia de Krishna condensada, ¿no? O sea, porque también, o sea, digamos que he escuchado historias, por ejemplo, de algunos devotos que vienen pidiendo un maestro espiritual desde hace muchos años, ¿no? Y que vienen orando a Krishna, por favor, o sea, quiero encontrar una persona de este calibre, porque no es fácil. Ahora, tampoco es fácil encontrar un discípulo de alto calibre. Claro. O sea, así como es difícil encontrar un gurú de alto calibre, creo que es más difícil encontrar un discípulo de alto calibre. Ya, pues mira que los buenos maestros van escasos, ¿eh? Ya. Imagínate, o sea, que en principio hay mucha más oferta de discípulos que de maestros. Pero qué calidad, ¿no? De discípulos. Claro. Entonces, sí. Bueno, muy bien, Anurada, ¿no? Al final, a que te has sentido súper cómoda. Por ejemplo, o sea, una pasada. De aquí a la fama. Esto nivel pro. Vale, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Ok, perfecto.